plenas vacaciones de septiembre, lo cual es todo un logro. Vamos a ver, Silvana Tassi está viniéndose acá porque tenía cierre en búsqueda. Pero bueno, hoy tocó el cuarto perifoneo y es un tema que lo propuse yo, porque es un tema que no lo tengo demasiado claro y justamente por no tenerlo demasiado claro creo que está bueno conversar sobre eso. En los perifoneos hemos hablado de historia, hemos hablado de literatura, de ficción, hemos hablado de arte plástica, de arte audiovisual común, enfrentado a la música y todo eso. Y había un tema que a mí me llamaba la atención para plantear, y por eso los invitados que tenemos hoy, que era el tema del periodismo cultural. Entonces, lo primero que a mí siempre trata de hacer es buscar alguna definición del periodismo cultural. Y me di cuenta que las definiciones no tienen nada que ver, o mejor dicho, no hay ninguna respuesta certera, exacta de qué es el periodismo cultural. Porque entre otras cosas nos tenemos que poner de acuerdo que es la cultura. Yo estoy en el CLAE dando derechos culturales y siempre hablo de las dos versiones que hay de la cultura. Una son toda la normativa que regula el fenómeno cultural, pero otro lado también están todas las costumbres, toda la forma de ser de determinada sociedad o determinado pueblo, determinado lugar, que también conforman la cultura de ese momento o de esa región histórica. Por lo tanto, si hablamos de periodismo cultural y vemos a la segunda sección, puede ser cualquiera de esas cosas, cualquier costumbre, cualquier rasgo de una persona. Tenemos que haber invitado a Mario Barranca, por ejemplo, que también es periodista deportivo, por más que yo siempre le digo que es un oxímoron, pero con eso cuando nos peleamos, cuando hacemos chistes, pero también porque la parte del deporte es una parte de la cultura. Pero lo cierto es que se da esa denominación a determinado periodismo, a determinado rama del periodismo, que atiende a lo que es el fenómeno cultural. ¿Y qué es el fenómeno cultural? Y bueno, ahí vamos a empezar a discutir. En lo que se entiende más, no digamos estrictamente, sería toda actividad artística, toda actividad que conlleva una expresión de la cultura en cualquiera de las artes que uno pueda pensar. Esa es una definición muy provisoria. Y los tres invitados que tenemos acá, más Silvana Tassi, son personas que trabajan como periodistas, y eso es otra pregunta que te voy a hacer, en una rama que es la cultura. Lo que te voy a preguntar es si ellos llegan por la cultura o por el periodismo. Entonces, la primera aproximación que uno tiene es, bueno, vamos a tratar de hablar de cómo es el momento del periodismo cultural en Uruguay, la tradición del periodismo cultural en Uruguay, cómo la ven ellos, cómo ven el futuro y cómo ven las nuevas manifestaciones del mismo. Pero la primera pregunta que les voy a hacer, y voy a empezar por la dama, por supuesto, y tengo la edad, ¿viste? Que empezar a decir es, ¿qué entiende cada uno de ustedes qué es el periodismo cultural? ¿O qué aproximación tienen ustedes? Digo, la respuesta puede ser no sé, pero digo, ¿cómo lo entendés? No se meten en cacharro en todo el lugar. Pero quedaría bárbaro. Bueno, sí, ahora. Yo siempre digo que es el puente entre el público y el periodismo genérico y el público cuando cuando se mete con el arte. Y yo sí tengo la cuestión de la cultura un poco más amplia. Para mí un fenómeno cultural va mucho más allá. Yo defiendo el término cultura en lugar de espectáculos en las secciones de los diarios, por ejemplo. Algo un poco más amplio que solamente eso, el cine, el teatro, la danza. Creo que es un puente y que cada uno lo hace. Dudo que alguien sea periodista cultural por algo que no sea una verdadera vocación, digamos, y que hay una intención de informar, conmover, que pasen un montón de cosas. Incluso más allá de informar solamente. De hecho, vos dijiste por dónde llegamos, si por la cultura o por el periodismo. Yo llegué por el periodismo y hasta por el periodismo político. Gustavo, que fue docente mío, puede acordarse que yo tenía intención de hacer periodismo político y lo hice un poco y después fui virando y me interesó mucho más la cultura y especializarme en periodismo cultural. Gustavo. Bien. Bueno, es un poco similar. Me gusta a veces comparar con otros mundos, pero es como que en
entiendo que puede haber una carrera de medicina y que puede haber especializaciones. En cierta forma ponemos la mirada más en los hechos culturales, el sentir, el hacer, el pasado, el presente y hacia dónde vamos, ¿no? Creo que por ahí sondea el periodismo cultural, ¿no? A veces hay capaz que definiciones más categóricas. Si fuera periodismo deportivo habría menos dudas. Al tratarse de cultura capaz que es más amplio el área que abarca. Creo y estoy de acuerdo que no es solo la cartelera de espectáculos, a pesar de que yo empecé también por ahí. No es que empecé por ahí, empecé coleccionando críticas de cine, de teatro, casi cuando era medio un adolescente, ¿no? Algo como impensado hoy, pero debe haber gente que lo hace, ¿no? O coleccionando programas de teatro cuando iba a ver algo. Si me tengo que referir al hoy, pueden haber expresiones culturales que se me escapan, que no las cubro, que son del presente, que son muy potentes, como pueden ser ¿dónde entra la cobertura sobre los videojuegos? Es una expresión cultural enorme. ¿Dónde entra el mundo del cómic que ha llenado esta sala de arriba abajo y de punta a punta? ¿Entra en el hecho cultural? Ni que hablar que sí. Llenaron el Antel Arena este año, ¿no? Y eso no quiere decir que otras expresiones culturales no estén presentes, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida también la cartelera que me puede permitir hoy de forma muy simple saber en qué sala y a qué hora puedo ver algo, pero a veces necesito un algo más. Y en eso capaz que confío en suplementos culturales, miradas de periodistas, colegas, que mucho más que yo pueden tener, pueden profundizar con su mirada el cine, la música, el teatro, la danza, porque todas, y muchas expresiones que no nombré, que todas constituyen también haceres y saberes, ¿no? Antes que pasar a darlo, te digo que el mismo tema que tenemos con los videojuegos como expresión cultural, lo tenemos los abogados con el tema de los derechos que tienen los videojuegos, y si estamos hablando de un audiovisual, si estamos hablando de qué derechos se protegen, no es fácil los videojuegos, pero como vos decís, un día fuimos a una charla con el doctor Fernando Vargas, y fue increíble, bueno, primero que era una audiencia totalmente diferente a la que teníamos usualmente cuando íbamos a hablar de derecho de autor. No había ninguno que tuviera más de 23, 24 años. Y segundo, la cabeza y la visión que tienen esas personas de ese nuevo fenómeno, que por supuesto que es un fenómeno cultural. No sé cómo se integran ellos también por los mismos hasta problemas legales que tiene. Problemas no, digo, diferencias o matices. Laco, aparte de un amigo, no voy a decir que es mi jefe, porque no tenemos una relación laboral, pero es el director del cultural, del legendario cultural del país. Y como tal me gusta la visión que puedas tener vos a eso, como a la misma pregunta que están viendo yo, pero desde la visión de un órgano de prensa que desde su nombre, que es un nombre ya, una marca de fábrica, digamos, como cultural, es el lugar donde está trabajando. Hola. Sí, para empezar y continuando un poco con lo que decías, el tema de los videojuegos son una expresión cultural, sin duda, porque tienen una narrativa, tienen estructura, tienen desarrollo de cuestiones gráficas. Mismo hoy en día está utilizando un videojuego, un viejo videojuego, para compararlo con ciertas narrativas que se dan en los mapas antiguos. Entonces, y estoy escribiendo sobre eso justamente. Entonces, sí, es una expresión. Ahora, ¿dónde empieza y dónde termina la cultura, ¿no? El periodismo cultural? El suplemento cultural siempre tuvo en el colofón tres palabras que decían ciencias. Sigo silbando. Adelante. No, ningún perdón, al contrario. Justo. No. Aparte vos habías dicho que el miércoles era complicado. Justamente por el periodismo. Vos sos un caso típico de los problemas del periodismo cultural, porque hoy es el día de cierre de búsqueda. Sí, No, dale. No, entonces, ¿dónde empieza y dónde termina? Nosotros teníamos, decía, ciencias, artes y letras. Bueno, obviamente,
eso daba un margen sumamente amplio. ¿Cuándo nos metíamos en líos? Cuando nos metíamos en política partidaria, o sea, no nos podíamos meter en política partidaria. Punto. Pero todo lo otro, sí. Me acuerdo que una vez entrevistamos a Luis Eduardo González sobre la influencia de la matemática en la predicción de las conductas políticas de los votantes. Eso es la ciencia política, parte de las ciencias sociales. Nadie dijo nada. Eso es parte de la cultura, no es solo la creación artística en el ballet, en la coreografía, en literatura, en lo que fuera, en la pintura, en música. Pero en ese sentido, yo hace 34 años que estoy en el país cultural y nos hemos movido siempre con mucha amplitud, con muchísima amplitud, o sea, con comodidad, abordando todos los fenómenos desde el punto de vista de la creatividad y del talento. O sea, yo acá me acabo de encontrar con un señor arquitecto que yo había entrevistado hace mucho tiempo a raíz de un especial sobre Gladio Dieste. Y la arquitectura, claro que la arquitectura es parte de la cultura. ¿Por qué? Porque Gladio Dieste era un talentoso, vaya que talento, ¿no? Es uno de los grandes talentos que produjo Uruguay, junto con Torres García, junto con esos grandes referentes que pusieron un poco, además, a Uruguay en el mapa en términos creativos, ¿no? Entonces, la arquitectura, claro, es una expresión de la cultura, porque así hay talento. Y eso es lo que yo quiero señalar, porque a mí me encanta esto, porque a mí me gusta el periodismo cultural y lo siento muy, muy desde adentro, y es que uno tiene la oportunidad de estar cerca de la creatividad, de las cosas nuevas y sobre todo del talento, ¿no? Que no siempre está el talento. Esa es otra cuestión, y ahí entramos en el terreno de la crítica, pero creo que ya excede la pregunta de Fernando. Ya vamos a llegar ahí, bueno. Silvana, primero, ¿cómo andás? Segundo, la primera pregunta fue sobre la primera reflexión es ¿cómo se llega al periodismo cultural y qué entendés vos que es el periodismo cultural? Si es una rama del periodismo, pero qué es lo que abarca y cómo lo ves desde tu visión y de tu trabajo de tantos años en el mismo, en el periodismo cultural. Bueno, buenas tardes, disculpen que estoy como cayendo en otro lado. Hoy es el cierre de búsqueda y además de todo me equivoqué de hora. Pero bueno. Bueno, pero el periodismo cultural obviamente se considera primero, antes que nada, como periodismo, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que del otro lado hay personas que se quieren informar y por lo tanto lo que nosotros hacemos es difundir información sobre productos culturales, creaciones y también políticas culturales. Es decir, que esto puede haber discrepancias, porque por lo menos en el periodismo escrito hay secciones que se ocupan de todo lo que se refiere a las políticas que llevan adelante los gobiernos. En el semanario Búsqueda especialmente nos ocupamos de las políticas culturales que lleva adelante el Ministerio de Educación y Cultura, los departamentos de cultura de las intendencias y todo lo que se refiere a ello, ¿verdad? Tanto los fondos como los problemas que pueden surgir. Entonces, no es solo la difusión del arte y los productos artísticos, la crítica literaria, las entrevistas a los protagonistas de la cultura, sino también a quienes son responsables de llevar o no llevar adelante políticas culturales, abrir o permitir que mediante determinados fondos o determinadas ayudas o determinadas actividades se fomente la cultura, que es muy débil si se hace individualmente. Es decir, se puede hacer individualmente y no todo tiene que depender de fondos, pero hay que ayudar
a la cultura, para que pueda expandirse y para que llegue a todos. Entonces, no sé si exactamente contesto la pregunta, pero por ahí iría la cosa. La pregunta es, para este cuarto perifoneo sobre periodismo y cultura, ¿qué expectativas tienen para esta reunión? Es una experiencia muy importante de divulgación en diversos aspectos que me concierne. Fue muy interesante charlarlo con la gente, charlarlo con el público. Bueno, aquí estamos, disfrutando del público, disfrutando de los temas y agradecidos por la invitación, ¿no? Bueno, para mí esta es una experiencia bastante nueva, nunca había estado. Quienes escribimos, hacemos periodismo cultural escrito en la prensa, es difícil a veces hablar en público, porque estamos muy acostumbrados a, no diría escondernos tras la palabra, pero sí estamos como más invisibles al público, entonces es más difícil estar frente al público, pero por otro lado me parece muy importante que se hagan estos debates, o no sé si debates, pero le llamaría más bien intercambios sobre cultura y sobre el periodismo cultural y sobre, bueno, lo que nos espera de aquí en adelante. Eso es lo que tengo para decir. Están buenísimas estas actividades donde uno puede pensar un poco en lo que hace siempre, lo que hacemos siempre, como es un oficio, entonces ya casi que lo tenemos incorporado y está bueno pensarnos. Hay muchos desafíos en este momento del periodismo cultural, tenemos el vínculo con las redes, tenemos todas las otras plataformas que hay, así que tenemos que pensar un poco porque hay muchos desafíos y sigue existiendo, si no, están buenas estas instancias para pensarnos y para entrenarnos un poco a futuro. Bueno, la experiencia, lo que me resulta más interesante es que nos haga pensar, que desarrolle posibilidades de cruzar justamente ideas sobre periodismo cultural, que para algunos es un énfasis en sí mismo, para otros es una disciplina, periodismo, que puede tener subdivisiones, encares, y sobre todo escuchar también a colegas, que ahí siempre uno saca algún contenido muy rico para luego leer, escuchar o ver.